Hola, bienvenidos a Autonomaux. Entrevista con Aldo Flores. ¿Qué te pareció el evento WWDC 20 de Apple y qué hay de nuevo para los vehículos eléctricos? Hola, pues yo resaltaría tres cosas súper importantes que vi en los lanzamientos de Apple, ¿vale? El primero, ahora que estamos con el tema del COVID, pues el Apple Watch sea capaz de detectar que tú te laves las manos y te los laves bien. O sea, parece algo tan simple, pero al final no es tan simple. O sea, seguramente yo me las lavaba mal, ¿vale? También en la descripción abajo vamos a poner una pequeña prueba que hicimos con el tema de lavarse las manos y saber que lo estamos haciendo bien. El otro aspecto es los mapas de Apple, como ya pues ya están tomando en cuenta a los autos eléctricos, ¿no? O sea, ya podríamos saber la ruta sobre la energía que vamos a necesitar para poder llegar a nuestro destino. Y el tercero, yo lo vería más como una parte de estrategia y de negocio y de alianzas, ¿vale? Y posiblemente suene muy extraño, pero si se dan cuenta, el tema de CarPlay y las funcionalidades de los mapas finalmente es una estrategia que tienen los alemanes y Apple, ¿no? Y esta estrategia finalmente es porque los alemanes no fueron capaces de llegar a esta estrategia digital. Les han ganado terreno, ¿no? Ya casi 10 años con la primera, lo que yo llamaría la revolución del auto, o la revolución de cómo vemos la autonomía. Pues ya vienen muy detrás, y entonces ya vienen muy apurados, y finalmente pues se tuvieron que aliar con los de Silicon Valley, ¿no? Que son los que siempre son un poco más disruptivos. Entonces ahí pues comenzando con este tercer punto, yo lo que veo es pues que el CarPlay pues ya es como un estándar, ¿no? Para el tema de la música, mapas y gestionar lo que sería tu centro de media de un auto, ¿no? Pero algo que me sorprendió muchísimo que Tesla lo sacó pues desde el Model S y el Model 3, obviamente Model X y ahora el Model Y, es el que tú ya te olvidas de llaves. O sea, tú nunca tienes tus llaves, y es algo que pues ya lo hacemos en todos lados, ¿no? En hoteles un poco más novedosos, pues ya no llevas esas llaves tan pesadas que a veces lastimaban tus piernas o se te perdían propiamente. Entonces yo veo ahí una fuerte estrategia y una alianza súper importante. El Apple Asaki, yo creo que esa es la potencia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo veo con el auto de mi esposa, que es muy tradicional, y pues eso de engorroso de las llaves y eso, y es complejo, ¿no? Ahora de que tú puedas enviar la llave de tu auto de manera digital y por tiempo a una persona. O sea, imagínense cuando estás fuera estás de vacaciones o estás fuera de la ciudad y quieres mover el auto, o alguien necesita tu auto por un momento, pues de que le pases digitalmente tu llave para que use el auto, pues yo creo que es algo súper importante, ¿vale? Entonces, algo como una idea que en realidad no es novedosa, pero posiblemente a nivel estratégico pues conlleva algo muy sólido, ¿no? Y ahí básicamente a los alemanes, que son los que llevaban un poco más de rezago en este tema, yo espero que esta alianza haga que los competidores de los autos más inteligentes y autónomos y eléctricos pues lleguen a este punto, ¿no? Porque en el tema de eléctricos pues también ya se empieza a ver más batallas, pero esto es más Tesla contra China, ¿no? O coreanos, pero contra los europeos con el historial de autos que han tenido de toda la vida, pues los veo muy lejos al nivel digital. Nos siguen haciendo autos preciosos, bien ensamblados y bien hechos, ¿no? Pero ya estamos en otro concepto de movilidad. O sea, el contaminar, el hacer ruido, yo creo que eso ya cambió totalmente. O sea, ya es otro modo
ya cuando escuchamos un auto ruidoso, yo creo que es más nostálgico. Es como cuando ponemos un EP y lo pinchamos, esa sensación, ¿no? Ya más de nostalgia, pero el mundo ha cambiado y el mundo también necesita de nuestra ayuda, ¿no? De ya no quemar tanto combustible fósil, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo veo súper bien esta alianza, y que al final van a hacer que la revolución sea más parte de todo, ¿no? O sea, porque finalmente Tesla al final fue disruptivo y fue muy adelantado al tiempo de lo que veías, ¿no? O sea, no, ya un auto que no utilizas llaves, un auto que te recomienda las cosas, o sea, un auto que te da más allá. De hecho, tengo un amigo que lo que él dice, que ve un Tesla que es como un gran PC con ruedas. Finalmente es eso, o sea, el Internet of Things ha llegado a eso, ¿no? O sea, finalmente, más que un auto como tal, yo creo que es todo lo digital que pueda haber y la tecnología que te ayuda a transportarte. O sea, ya cambió totalmente ese contexto de movilidad y de autos. Entonces, yo lo veo muy bien, lo veo un poco tarde, pero está bien. Entonces, y vi sobre el Apple, de los mapas de Apple, y la parte de la llave digital para abrir tu auto. Eso yo lo veo muy interesante para lo que a nosotros nos conlleva, que es la tecnología y los autos autónomos y inteligentes. Cabe resaltar esto, ¿vale? Y ahora, viendo la otra parte que habíamos visto del COVID, yo creo que han implantado de manera muy simple la inteligencia artificial y el machine learning, porque finalmente hemos hecho algunas pruebas y ellos utilizan dos cosas, y fue muy inteligente, la verdad. Utilizan el micrófono que tiene Apple Watch para escuchar el audio del agua cuando abres la llave, y el acelerómetro para detectar el movimiento de tus manos. Entonces se me hace bastante inteligente, ¿vale? Entonces entraron un modelo, y lo que hace el Apple Watch cuando escucha estas dos variables, pues se activa un cronómetro y te ayuda a contarte los 15 segundos que ahora mismo son importantes para lavarte las manos, porque la gente también se lava las manos, pero lo que hace es abre el grifo, se las humedece, 2-3 movimientos, al final pues eso no es lavarse las manos, es como un trámite de que te lavaste las manos pero no lo hiciste bien. Entonces yo creo que a él lo hicieron muy bien. Otra parte que es un poco extra a los puntos que yo veía de la keynote del 2020 es el tema del audio, que ese tema del audio también Model 3 con el plus del interior lo tiene, de que puedes tener el sonido envolvente, ¿no? Pero que es la maravilla que va a hacer Apple con este tema del sonido envolvente, es que los va a hacer con los AirPods, que solo son dos, o sea, por decirlo así, son estéreo, y lo que va a hacer es, va a utilizar el acelerómetro y va a utilizar software, y lo que va a hacer es, con estas dos cosas, va a engañar al cerebro con las frecuencias del sonido para sentir que nosotros estamos escuchando un audio tipo el Tesla o en el salón de casa, ese sonido envolvente, ¿no? Y aparte, otra cosa que también me gustó mucho de Apple es que cuando lo estás utilizando en un iPad o así y tú mueves tu dispositivo, pues también esa sensación de que el audio se mueve, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esa parte, ¿vale? Y pues resaltando lo que les decía, CarPlay, me parece muy bien. Y es lo que podría rescatar un poco de la keynote, ¿no? O sea, lo demás yo creo que no sorprendió a nivel de diseño. O sea, el iOS, pues la verdad que tiene muy poquitas cosas. O sea, no fue un cambio radical como venían diciendo los principales analistas de tecnología, que íbamos a ver un cambio. Yo lo tengo instalado ahora, el iOS 14, lo he probado y tiene pues muy poquitas cosas de mejora, ¿vale? La traducción en real time era algo que ya estaba haciendo Google
Aquí está mejor conseguido, obviamente, como tiene la integración software, hardware, pues sí se nota, ¿no? O sea, se nota que va más fluido. Y he probado una conversación inglés-español y está muy conseguida. De repente ya cuando dura mucha la conversación se ve que los servicios o las APIs que hay por detrás se caen y me dicen que lo intentes, pero lo intentes más tarde, pero seguramente es un tema de por qué es beta, ¿no? Eso yo creo que es bueno resaltar. Por una otra parte prometen que Siri ya va a ser inteligente, pero lamentablemente Siri arrancó junto con Cortana, pues fueron los pioneros, por decirlo así. Ya después se sumó Alexa y Google Home, y lamentablemente yo creo que el que mejor funciona, no, lamentablemente lo digo porque es de los más nuevos, Alexa es la que lo tiene mejor conseguido, ¿no? En realidad sí tienes ese feeling de decir, estoy hablando con un agente virtual, ¿vale? O sea, es capaz de contarte chistes. En mi caso, cuando le digo que me cante una canción, detecta que mi acento es español de México y me pone canciones pues cuando yo era niño, ¿no? O sea, o el de la comida, una canción de los tacos, o sea. Y cuando mi esposa habla que es de España, pues le pone todo lo referente cuando ella era niña, ¿no? O sea, yo creo que lleguen hasta ahí, o la identificación del propio hablante está súper bien. De hecho, yo en su día posteé que Siri ya tenía la identificación de personas a través de la voz, pero solo la tienen en inglés de Estados Unidos. Acaban de lanzar hace un par de meses en inglés británico y australiano, y lamentablemente pues van muy rezagados, ¿no? O sea, Google Home también tiene un reconocimiento de voz espectacular. Y ahí Siri, yo creo que Siri fue la primera, pero esa no acaba de aprender, sigue en el kinder, ¿no? Yo lo veo así, no tiene esa fluidez. O sea, le dices, dame un chiste y siempre te repite el mismo, no sé, le falta ese un poco toque de humanidad, ¿no? Y yo creo que ahí Apple tendría que invertir más en Siri, porque yo lo veo muy flojo, ¿no? Yo de hecho en mi casa, también en otros videos voy a poner cosas que tengo hechas con Siri que regularmente a nivel de dispositivo estoy súper contento. La calidad del hardware es espectacular, los videos, la cámara, o sea, en eso no puedo decir que no. O sea, Apple siempre nos tiene acostumbrados a cosas de demasiada calidad, pero yo en ciertas formas ya veo que el software ya lo estoy viendo un poco rancio, ¿sabes? O sea, el Big Sur también, no sé, como que no hay un cambio. Ya cambiaron de la 10, de la 10 teníamos ya casi 15 años con la versión 10, ahora con la 11, pero tampoco veo grandes cambios, ¿no? Entonces, pues esas son mi feedback que tengo, o eso es lo que yo pienso acerca de lo que Apple presentó. Yo creo que lo que les repetía, esta parte del auto eléctrico, pues lo pensaron rápido, les llegaron las prisas y lo pensaron rápido. Y la parte del COVID, pues fue ingenioso, la verdad. Y yo creo que esas dos cosas yo las resaltaría como lo más importante sobre lo que nos espera con iOS 14 y con Watch 7, ¿vale? De la descripción voy a poner videos a eso, videos cortitos, más que nada para que veamos cómo funcionan las cosas y que se animen a utilizar tecnología, que la tecnología está para ayudar a la gente y a las personas. Hasta luego. Gracias, nos vemos en el siguiente Keynote.